Oigan, a veces sueño que canto como estos chavos de la banda, pero luego me acuerdo que se me salen unos gallotes y ya, se me olvida. Felicidades, denle un fuerte aplauso por favor a la banda. Que por cierto, cabe mencionar que es una banda que nació precisamente en el grupo de Más. Entonces, doble aplauso porque eso quiere decir que se están levantando nuevas personas que aman servir a Dios, y eso para una casa como la nuestra pues es un gran orgullo, y amamos que cada vez más personas quieran servir a Dios desde aquí, desde Árboles de Justicia. Entonces, si tú, por cierto, aprovechando el viaje, si tú, por cierto, no estás incluido sirviendo en alguno de nuestros ministerios, quiero decirte que es una oportunidad para crecer como cristiano, para crecer como persona, y para que los talentos que el día de hoy ya tienes sean detonados aún más. Ya después te platico algunos testimonios, pero bueno, no es el momento. El día de hoy quiero poner en las manos de Dios este mensaje, y quisiera que me acompañaras a orar. Así que si gustas, ahí inclina tu rostro donde estás, cierra tus ojos y oremos juntos. Papá, te damos gracias, Señor, por esta reunión. Te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor, porque tenemos la libertad de acercarnos a tu trono, Señor, y tú nos atiendes, nos amas, nos escuchas, nos apapachas, Señor, y escuchas nuestras peticiones, Padre. En el nombre de Jesús te pido también, Señor, aquí unidos todos como hermanos, como familia de Árboles de Justicia, Padre, que bendigas a nuestras autoridades en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos una sabiduría del cielo para resolver problemas tanto nacionales como internacionales, Señor. Declaramos, Padre, que a su alrededor hay gente con sabiduría del cielo que pueda aconsejarlos, Señor. Que hay gente que se sienta a su mesa, Señor, para ayudarles a dirigir estas decisiones, Padre, que impactan a todo el pueblo mexicano, Padre. Asimismo bendecimos a nuestras autoridades locales, Señor, al gobernador, el licenciado Francisco, Señor, a nuestro presidente municipal, Jicotencat, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Callamos, Señor, toda boca que se levante en contra de ellos en el nombre de Cristo, papá. Paramos tanta crítica deshonrosa, Señor, porque entendemos que cuando nosotros honramos a nuestras autoridades, Señor, tú honras nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos. Denle un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, me gustaría iniciar, como ya es costumbre aquí en nuestra casa, con una frase que, bueno, no es solo una frase, sino es una escritura bíblica que identifica a nuestra casa, que ya la dijo Maggie, pues la quiero decir otra vez. Pues ¿cuál es el problema? ¿Verdad? ¿Ya? ¿Quieren decirla conmigo? Muy bien. La reforzamos. Y que por cierto, denle un saludo a quienes nos están viendo por internet. Hola a todos. Bienvenidos a su casa también, Árboles de Justicia. Entonces, si quieren poner en la pantalla, me gustaría mucho que nos ayudaran. Somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prospera. Denle un fuerte aplauso a Dios. Algunos de mis amigos dirían: ¿cómo le haces para regarla con tanta gracia? Pero sí, bueno, el día de hoy quiero continuar con nuestra serie, que la verdad me encanta el nombre. Me apasiona el nombre de la letra escarlata, porque para mí significa muchísimo. Y en este mensaje vas a entender por qué es algo que a mí se me quedó muy marcado. O sea, está marcado en mi vida porque, bueno, para empezar, como la pastora lo explicó, pues obviamente estamos hablando de la palabra de Dios, pero hay un significado muy profundo en ese nombre, en esa… como decía la pastora, es una veda que hay que explorar. La semana pasada es una veda que hay que, una veda electoral, me traumé. No, una veta que hay que explorar. Entonces,
sí quisiera que me acompañaras, que pusieras mucha atención, si es posible tomes notas, porque de verdad te va a servir muchísimo para tu vida con Jesús. Fíjate que cuando yo comencé mi vida con Dios, pues comenzaba apenas, me decían, ¿sabes qué? Es que tienes que leer la Biblia, tienes que explorar por ti mismo, te vamos a enseñar cómo hacerle para que puedas entender la Biblia y te vamos a explicar y todo. Entonces, pues yo andaba haciendo mis pininos con la Biblia y ya sabes que a veces, pues, no sé si te ha pasado, lees algo y dices, wow, pero lees otra cosa y dices, what? ¿De qué está hablando? O sea, no y buscas otra versión y sigues sin entender, y buscas otra versión y sigues sin entender, y es complicado a veces. La Biblia tiene un vocabulario complicado porque se requiere a veces de mucho contexto para entender qué es lo que verdaderamente quiere decir el autor del libro. Entonces, me acuerdo que una vez en una predicación, el pastor estaba hablando de la Biblia, de los testamentos, y dijo algo que van a decir, ¿cómo pudiste no haber entendido eso? Pero la verdad es que no. La verdad es que yo había escuchado tantas veces en mi vida el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento o Viejo Testamento, y yo decía, pues bueno, pues son dos partes de la Biblia, pero nunca había agarrado la onda de por qué. Entonces el pastor dijo, a ver, ¿cuándo lees tú o cuándo se lee un testamento? Pues normalmente cuando alguien falleció y te va a entregar una herencia. Y yo, así que por eso se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y entonces él dijo, pues claro, porque es una herencia antigua y una herencia nueva. Entonces yo dije, no manches, que por eso se llamaban testamentos. Ay, ni se rían. ¿A poco todo el mundo agarró la onda luego? ¿Sí? No, entonces no solo eso de Viejo Testamento y Nuevo Testamento, sino que te das cuenta que el Nuevo Testamento comienza explicando la historia de Jesús, y después muchos de los evangelios te dicen pues que al final Jesús fallece y resucita. Pero entonces dices, pues ahí está la explicación. Y dices, no hombre, en serio que ahorita lo pienso y digo, qué bruto, ¿verdad? O sea, ¿cómo no va? O sea, de haber leído tantas veces Nuevo Testamento, Viejo Testamento, pero como que se hace un callo en el cerebro, o más bien dice la Biblia que estamos como cegados y no podemos entender muchas cosas, y como lo decía Maggie hace ratito, es un asunto de revelación, que no solamente es leer la palabra, sino que la palabra se te revele y se convierta en una palabra específica en tu vida, o como nosotros le llamamos, un rema. Entonces, a raíz de esto, yo entendí varias cosas y me metí a estudiar un poquito más del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de la antigua herencia y la nueva herencia. Y yo dije, pues, ¿qué es lo que incluye la vieja herencia? Porque si estamos diciendo que es vieja, pues quiere decir que ya no tiene vigencia. Y la nueva herencia, pues si está diciendo que es nueva, quiere decir que ahora mismo está vigente, que la puedo tomar y que la puedo usar. Entonces, y lo primero que me di cuenta es que solamente que la vieja herencia está basada o tiene una base en la ley de Moisés. Todos esos estatutos y leyes que existían en el antiguo pueblo de Dios, que fueron escritos para ellos y que fueron escritos hace no sé cuántos años, eran los que tenían vigencia. No solamente estamos hablando de los 10 mandamientos, sino estamos hablando de una serie, infinidad, muchos
muchos otros mandamientos que existían para regular la actividad social entre el pueblo de Israel. Entre ellos, pues había cosas muy, pues que yo considero absurdas, quizá para ellos no eran absurdas, pero por ejemplo, tenías a fuerza que tener un día de descanso, y ese día de descanso no podías de ninguna manera realizar absolutamente ningún trabajo. Si caminabas un poquito más de lo que era permitido, te decían: oh, eso ya es trabajo y es pecado, joven, usted no lo puede hacer. Si tú no te lavabas las manos, antes de ir al baño y después de ir al baño, y antes de comer y después, uy, señor, usted está viviendo en el pecado. Si por accidente tenías tu sartén donde haces tus tortillas y caía un bicho en el sartén, no lo podías lavar, no lo podías desinfectar, no, había que tirarlo, porque si no, señor, usted estaba en pecado. Entonces, imagínate que se haya caído una cucaracha en el pobre, y que tú no te hayas dado cuenta y estabas viviendo en pecado sin darte cuenta. Imagínate. O sea, y puedo imaginar el estrés de la gente de así de oler el sartén y todo. A ver, ¿habrá pasado algún bicho por aquí? Rastros y todo para ver si estaba viviendo en pecado. Pues era un asunto, esa era la herencia vieja, que incluía, que por supuesto, como lo decía la pastora antes, sí había promesas incluidas, pero obviamente llega un momento en el que en el libro de, si quieren acompañarme, si trae sus Biblias por ahí, si me puede apoyar la cabina, Hebreos 8 del 6 al 13 nos explica acerca de estas dos promesas. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Está hablando de Jesús, establecido sobre mejores promesas. Continúa: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que las tomé de la mano para sacarlos de la tierra y de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, solamente árboles de justicia, solamente hay dos maneras de vivir. Una manera de vivir es por este viejo pacto, y la otra por este nuevo pacto. Uno, a través de la vieja herencia, y dos, a través de la herencia nueva. La herencia nueva, que por supuesto es Jesucristo. Quiero enseñarte, quiero decirte 4 cosas que yo he encontrado de suma importancia. Obviamente en el estudio de estas herencias que son nuestras, pues encontramos muchas cosas muy importantes que destacar, pero el día de hoy quiero hacer hincapié en 4 de ellas. Y la primera es que la antigua herencia, la antigua manera de vivir, esta que dice que está a punto de desaparecer, tiene que ver con que absolutamente todo tenía que ver. La paga del pecado era el derramamiento de sangre. La paga del pecado era la muerte. De tal manera que las personas que vivían en ese entonces, y las personas que viven ahora, que no están viviendo por el nuevo pacto, entonces quiere decir que en algún momento, de alguna manera, sus pecados van a tener que ser pagados
de esa manera, a través de la sangre. Hazle. Pero los que viven por el nuevo pacto, vivimos por la gracia y el amor de Jesucristo. Es decir, ya no necesitamos que haya un derramamiento de sangre, como lo explicábamos en algunos otros mensajes, que había un corderito, que lo agarrabas, lo degollabas, derramabas la sangre y entonces los pecados estaban limpios para la persona que había entregado el cordero. Ya esa antigua manera de vivir, esa antigua dinámica social y de vida entre los israelitas ya no es vigente para nosotros, porque al aceptar a Jesucristo en nuestros corazones hay una nueva dinámica, y esa nueva dinámica se basa en la gracia y el amor de Jesús. Ya no hay sacrificios, ya no son necesarios los sacrificios, porque la nueva ley ha dejado atrás esa antigua dinámica con Dios. Ya no nos relacionamos de esta manera con Dios. Ya no es a través de la sangre que estamos limpios de pecado con Dios, sino es a través de Jesucristo que ahora podemos estar congraciados con Él. Esa es la primera cosa que tenemos que entender acerca de esta vieja y esta nueva herencia. Aquella herencia, la vieja, la que ya no tiene vigencia, tenía que ver con derramamiento de sangre, y esta nueva herencia tiene que ver con la gracia y el amor de Jesús. La segunda cosa que me gustaría que te llevaras el día de hoy es que la nueva herencia, la nueva manera de vivir, no abroga o no desecha la primera, sino más bien la cumple por completo. Porque si bien he dicho que anteriormente en esta vieja manera de vivir tenía que haber un derramamiento de sangre, en esta nueva manera de vivir a través de Jesucristo también hubo un derramamiento de sangre, pero solamente uno y para siempre. Ya no son necesarios ningún otro sacrificio, ni tuyo, ni mío, ni de él, ni de nadie, porque todos los pecados de ayer, de hoy y de siempre han sido pagados por la sangre del Cordero. Y ahí toma vigencia entonces aquello que decimos, que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Esa frase que a veces la repetimos y la repetimos, pero no entendemos perfectamente lo que sucedió. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita tu pecado, el Cordero de Dios que ya quitó mi pecado. Ese es Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque tenemos el privilegio de vivir de esa manera, el privilegio de vivir por la gracia de Jesús, el privilegio de no cargar con esa losa pesada de la antigua herencia, que más que una herencia en unas partes de la Biblia ya dice, ¿sabes qué? Eso no es una herencia, es una maldición. Ya no vivimos de esa manera, pero aquellos que aún no han aceptado a Jesús, su sacrificio y su sangre, entonces viven con la herencia antigua. Y la verdad, qué horrible, porque una de las frases más comunes del Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. Lo que tú hagas, eso te van a hacer. Lo que tú robes, eso te van a robar. Si tú matas, entonces ya sabes. Y la verdad, qué miedo. Porque yo no sé tú, digo, no he matado a nadie, pero pues yo sí he hecho cosas de las cuales me avergüenzo. Y no me gustaría que todo eso se me regresara. Digo, todos ustedes se ven bien buenos y santos, pero yo sí, y sin mancha. Pero yo sí tengo unas cuantas manchas ahí que no me gustaría. Tenía, perdón. Sí.
Yo sí tenía ahí unas cuantas manchas que no me gustaría que se me regresara. Entonces yo cuando entiendo esto, yo digo, gracias Dios. O sea, gracias. Gracias porque no tengo ahora que tengo mis hijas, digo gracias porque no hay una maldición generacional que aplique en mi vida. Gracias porque no hay enfermedad que se haya transmitido hacia ella. Gracias, o sea, gracias. Gracias porque yo sé que aquello que hice, aquello que me robé, aquello que maldije, aquello que deshonré no va a venir a mi vida porque tú ya acabaste con eso. Tú ya pagaste por eso. Gracias Dios, gracias Jesús, gracias. La neta es que si no te ha caído el 20 de eso, o sea, si no te ha caído el 20, o sea, yo ahorita puedo tirarme aquí y seguir adorando a Dios, berrearle, diciéndole nada más la palabra gracias, y yo sé que eso ni siquiera sería suficiente para agradecerle todo lo que hizo por mí. No solo por mí, por mi familia, por mis generaciones, porque es una promesa que Él tiene para mí. Dale un fuerte aplauso a Dios. La tercera cosa que quisiera que te grabaras en tu corazón es que esa herencia incluye obviamente el mayor recurso que tú y yo podamos tener en esta y en cualquiera de las vidas. En esta o en la otra, nomás hay dos. No vayan a decir, pastor de la iglesia Árboles de Justicia dice que hay muchas vidas. No quiero decir ahorita y después en la eterna. Nada más, ok, amigos de YouTube. Bien, sí, Jesús es nuestra mayor herencia. Por eso todo el Nuevo Testamento está dedicado a hablar del sacrificio de Jesús. Está dedicado a ir por el mundo, las historias de cómo los apóstoles van por el mundo y predican la palabra de Jesús. Y esto quiero que te quede bien grabado, porque cuando tú tienes un problema, Jesús es tu mayor recurso. No necesitas nada más. No necesitas nada más, porque cuando Jesús está contigo, Él gana las batallas por ti. Cuando tienes la seguridad de que cuando tú estás en problemas económicos, tú puedes recurrir a aquel que lo tiene todo, el dueño de todo, y le puedes decir: papá, necesito, papá, tengo problemas, papá, necesito pagar, papá, necesito liquidar la deuda, papá, necesito. Y sabrás que Dios te está escuchando, porque es una promesa de Dios. Es una promesa y una garantía para los hijos que si tú clamas, Él te va a responder. Dime por favor, ¿quién no siendo hijo de Dios va y le pide a alguien y le da dinero? Ese privilegio no lo tiene nadie más. Ese privilegio de dirigirse a Dios como un padre y pedirle lo que se necesita no lo tiene nadie más. Es un privilegio que debemos de proteger con nuestra vida, atesorarlo, valorarlo, porque no todos lo tienen. No todos pueden venir a decirle: papá, me duele la cabeza, ayúdame. Como mi esposa: papá, yo quiero gemelas. Ahí están. ¿Quién tiene ese privilegio? ¿Quién tiene ese privilegio? No hay, no existe, no lo tendrías de otra manera. No lo tendrías por todas tus acciones, por todos tus actos, por lo bueno y santo que seas. No lo tendrías porque vivirías bajo la otra ley. Pero cuando vives con la herencia nueva, que es Jesucristo, tu mayor recurso, entonces todo se puede en Cristo. Todo se puede en Cristo. Todo se puede en Cristo.
todo. No hay límite. Esa es tu herencia. Jesús es tu herencia a través del Espíritu Santo. Dice la palabra: y recibirás poder. Y recibiste poder al aceptar a Jesús, al permitir que el Espíritu Santo llegara a tu vida. Recibiste poder, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese es el poder que habita en ti y en mí. Poder para actuar, poder para declarar, poder para cambiar, poder para ir, poder para pedir, poder para todo. Y recibiste poder. Ese es tu recurso, el Espíritu Santo. Iba a decir encarnación, pero implica carne, así que no aplica. La personificación del poder es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eso. Si dijéramos y pudiéramos imaginar la materia prima de la que está hecha el Espíritu Santo, entonces diríamos que su materia prima es poder. Es el poder de Dios. Y adivina dónde está. Amén. Esta herencia con Jesús te incluye muchísimas promesas. Muchísimas promesas. Y el mismo libro de Hebreos, el mismo versículo que acabamos de leer, te decía que estas promesas, miren, les digo el gallo, por eso no puedo cantar como Walo. Estas promesas son mejores que las del antiguo pacto. Y tienes que conocerlas. Por eso inicié diciéndote que yo hice mis pininos leyendo la Biblia. Si tú no has leído la Biblia, es como a lo mejor hubiera estado mejor que predicar el pastor, porque estoy repitiendo todo lo que él siempre dice. Pero obviamente, ¿verdad? Hijo de tigre, pintito. Es como si tuvieras una carta cerrada y no sabes lo que hay adentro. Y un día, antes de que te mueras, por curiosidad, ¿verdad?, la abres, la lees y dices: ups, aquí dice que soy millonario. Dice que todo el oro y la plata del mundo son míos. Dice que soy el hijo del creador del universo. Chetos, y me la pasé solo toda mi vida. Que nunca voy a estar solo. No, pues qué oportuna lectura, ¿no? Justo así puede pasarte a ti o a mí cuando tú omites la lectura de la palabra de Dios y dices: pues igual con ir a la iglesia. Pero tú no sabes, como te lo decía, no es nada más leerlo. A veces Dios te revela cosas por escuchar, es verdad, yo sé. Pero cuando tú lo lees y ves la promesa que Dios tiene para ti y dices: entonces, ¿por qué yo estoy viviendo así? No coincide. Yo quiero lo que dice aquí. Y empiezas a decirle a Dios: papá, oye, ¿qué onda? Y ella te dice: pues es que no lo conocías, mijo. Y cuando tú no lo conoces, pues no lo puedes creer. Y si no lo crees, pues entonces no aplica, porque lo tienes que creer. Y para creerlo hay que conocerlo. Dile al que está al lado, dale un codazo: para creerlo hay que leerlo, mijo. Finalmente, me gusta mucho un versículo hablando de recursos, por cierto. Es Lucas 10:19. Hoy justamente alguien lo compartió en alguno de los grupos que tenemos aquí. Lucas 10:19.
Dice, bueno, existen varias versiones. Si nos puedes apoyar la cabina para que lo lean y se emocionen como yo me emocioné en la mañana. Literal se me salieron unas cuantas lagrimitas. Dice, he aquí, os doy. Es más, lo voy a leer como español para que sea más chido. He aquí, espérame. Hey, sí, ándale, bueno. Es que ya no casa así, pero bueno. Sí, les he dado autoridad a ustedes, a los árboles de justicia, para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada, repite después de mí, nada les podrá hacer daño. Dale un fuerte aplauso a Dios. Esto es algo que viene del corazón de Jesús. Es una promesa de la nueva herencia que viene en el paquete defiendas que trae Jesús con él. El paquete defiendas que viene incluido con la adquisición del Espíritu Santo. Y así como es, la verdad es que pude haber escogido todo el Nuevo Testamento para hablarles de las promesas de Jesús, de esta letra escarlata que Dios tiene para ti, pero escogí ese porque está bueno, está bueno. Finalmente quiero terminar con el número 4. Estas promesas son de un pacto que es inquebrantable, irrompible. Dice Gálatas 3:15 que el pacto se ha hecho por hombres y con mayor razón hecho con Dios. No se le puede agregar ni quitar nada. Si gustas, pónmelo en la pantalla para que lo vean de manera literal. A un pacto no se puede deshacer. Y cuando tú y yo hemos hecho este pacto con Dios de aceptar a su Hijo Jesucristo, ya perteneces a la familia de Dios. Ya eres de acá. Ese pacto no se va a romper, pero tienes que conocerlo, como lo dije antes, para poder aplicarlo. Este pacto no se puede romper. ¿Tú has hecho alguna promesa, algún pacto con alguien? Levanten la mano, ¿quién ha hecho esto? Hay varias, con alguien, una persona. Hay varias promesas, hay varias maneras de hacer el pacto. Hay uno, en algunos países, o bueno, también aquí se usa el dedo meñique y le dicen el pinky promise. Sí, normalmente lo usan los niños, pero bueno, también lo puede usar quien quiera, ¿verdad? Un pacto, también levantando la mano derecha de que, o una promesa de que, hey, yo lo prometo, como un juramento, te prometo que lo vas, te lo prometo, en serio. y a veces pones garantías, ¿no? Por mi madre, o por mi abuelita. Bueno, a veces haces ese tipo de cosas, que me caiga un rayo. A veces haces otro que es el de Cross My Heart. No es muy común en México, pero también no sé qué significa exactamente, pero así dicen, Cross My Heart. Ajá. Y etcétera, etcétera, como ajá. Y también hay personas que hacen hasta pactos de sangre. ¿Han escuchado? Pactos de sangre, ajá, así o así. No, o sea, o se pinchan el dedo y le hacen así, o de alguna manera, ¿no? Entonces no lo hagan, es muy antihigiénico. No sabemos qué ha pasado ahí. Pero lo que quiero decir es, este pacto
que tenemos con Dios, esta promesa, esta herencia nueva, todas estas promesas que están incluidas en la herencia junto con los recursos, hagan de cuenta como si en el Antiguo Testamento se hubiera hecho un molde. ¿Han visto estos moldes de letras que están como los volteas y están vacíos por atrás, blancos normalmente, de un material blanco? No sé cómo se llama, un tipo plástico, y están vacíos por detrás. Digamos que en el Antiguo Testamento había letras de este tipo, pero estaban vacías y se trató de llenar con la sangre de los animalitos para que estuvieran completas. Pero la sangre de los animalitos nunca fue suficiente para llenar estas letras. Pero hubo un día en el que Jesús decidió morir por ti y por mí, pagar por nuestros pecados, el último derramamiento de sangre, el último sacrificio necesario para salvarte a ti y a mí y a toda la humanidad. Solamente su sangre fue capaz de llenar estos moldes blancos que de repente dejaron de ser blancos. Poco a poco se llenaron y el blanco se convirtió en un rojo intenso, se convirtió en un rojo escarlata. Por eso, para ti y para mí, las letras escarlata están selladas con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús. Y no hay nada más poderoso que la sangre de Jesús. No hay otra manera en la que Dios pudiera expresar: mijito, sí lo voy a hacer en serio, te lo prometo que lo voy a hacer. Yo creo que levantó su mano derecha, yo creo que hizo el del dedo meñique, yo creo que hizo el pacto así, pero dijo: es que quiero que en verdad se lo tomen en serio. Quiero que sepan que es verdad. Voy a hacer un pacto de sangre más fuerte que haya existido en el mundo. Voy a entregar a mi Hijo unigénito y su sangre va a llenar esas letras. Y cada que vean estas letras escarlatas, van a ver que es mi palabra, mi sello, el sello del Rey de Reyes, impregnado en ese color. Así que no creo que Dios vaya a darte otra pista de que lo que está escrito ahí es verdad, porque está sellado con la sangre del Cordero. Dale un fuerte aplauso a Dios. Si alguien me quiere acompañar con el piano para orar, ponte de pie, por favor. Y vamos a decirle a Dios, quizá, yo lo sé, la verdad es que no voy a decir que aún sabiendo que estas letras están rellenas de la sangre de Jesús, no hay duda en mi corazón. A veces tomo en poco esto que sé y mi corazón se comienza a llenar de duda, se comienza a llenar a veces de miedo de fallar, de miedo de no poder. Yo sé que hay gente aquí con unas situaciones que quizá ni siquiera yo puedo imaginar,
con unos problemonones que parece que aplastan. Y parece imposible que se vaya a solucionar. Parece difícil que las promesas de Dios apliquen para un problema tan grande. Y nos desesperamos y nos sentimos como luchando contra algo que es mucho más grande que nosotros, y le intentas dar unos golpecitos al problema y a veces no tiene resultado. Pero yo te voy a invitar el día de hoy a que hagas algo importante, y es reconocer y decirle a Dios, aquí como lo decía hace rato: ¿sabes qué? Perdóname por dudar, porque si ya diste a tu hijo unigénito, ¿cómo no me vas a dar lo que te estoy pidiendo? ¿Cómo no vas a respetar aquello que fue lleno y sellado con la sangre del Cordero? Si tú te sientes hoy con duda en el corazón, con incertidumbre, con miedo, vente aquí adelante. Vente aquí adelante, de verdad. Vente aquí adelante en un acto de: Señor, no más, no más, no más, no más, no más, no más. Y deja al Espíritu Santo que muestre su poder en aquella situación. Vente aquí adelante, en serio, vente aquí adelante. No importa si es una persona, si son dos personas. Quizá yo sería el primero en pasar, pero no puedo ir más adelante porque aquí me caigo. Pero vierte tu corazón. Vierte tu corazón y dile a Dios: te creo. Porque hay gente que ha estado en depresión por tanto tiempo y no ha logrado salir de ella porque no ha tomado con violencia la letra escarlata que le pertenece, la herencia que le fue dada, y que le fue dada con un acto último de violencia. Y esto que estamos haciendo aquí el día de hoy es la violencia más grande que pueda haber, y es reclamar la promesa que se nos fue entregada por el sacrificio último del Cordero. La letra escarlata se hace viva en tu corazón y en mi corazón. La promesa se hace viva en tu corazón y te está diciendo: vas a salir de la deuda en el nombre de Jesús. Vas a prosperar en todos tus caminos en el nombre de Cristo. Tu vientre va a producir un hijo en el nombre de Jesucristo. Tu enfermedad va a salir de tu vida en el nombre de Jesucristo, porque la letra escarlata es viva por la sangre del Cordero. La letra escarlata es viva por la sangre del Cordero, y la tienes que tomar porque es tuya y es tu herencia, y Dios ya te la entregó. Tus hijos van a volver a casa. Tus hijos van a dejar de ser rebeldes porque hay una letra escarlata viva en tu corazón, en tu alma. Hay poder en tu boca, hay poder en tus labios, hay poder viviendo dentro de ti, hay poder que tienes que ejercer. Poder para hollar serpientes y escorpiones.
serás prosperado. Nunca estarás solo o sola. Echamos fuera en el nombre de Jesús todo sentimiento de soledad. Echamos fuera en el nombre de Cristo todo sentimiento que se levante contra el nombre de Jesús. Echamos fuera toda depresión, echamos fuera toda soledad, echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que aquellos que han estado esperando un compañero, una compañera, un esposo, una esposa, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, la letra escarlata se vuelve viva en el nombre de Cristo. Y esos compañeros de vida llegan en el nombre de Jesús. Y hay una dirección para esas personas en el nombre de Jesús. La espera termina en el nombre de Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, papito. Tú traes consolación, Señor, a los corazones. Traes consolación, Señor, a aquellos que se sientan culpables por algo que sucedió hace años, a quienes se sienten culpables por algo que sucedió hace poco. Esa culpabilidad desaparece en el nombre de Jesús y te deja vivir en paz, y te deja vivir con dicha, con armonía, y te deja disfrutar de tu vida. Sale en el nombre de Jesús toda culpabilidad. Sale en el nombre de Jesús toda culpabilidad. Papito, perdón, Señor, si a veces dudamos, papá. Perdón si a veces dudamos, Jesús. Perdónanos, papá. Aunque sabemos que ya lo hiciste, Señor, pero esto es una ratificación de nuestro amor por ti, Padre. Ayúdanos, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra hambre de ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Estaré quieto en tu presencia, aunque me rodeen un millón de espadas. Por tu poder no temeré, en ti confiaré, en ti confiaré. Hay poder en tu gran voz, tienes la última palabra y nunca, nunca fallarás.
Gracias, papá, por esta reunión, por esta palabra, Señor. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Les pedimos a las personas que nos acompañaron por primera vez que hay unos letreros atrás que dicen Greenhouse. Queremos darle la bienvenida como ustedes se merecen. A quienes nos acompañaron, a nuestra familia de Árboles de Justicia que nos acompañó el día de hoy, gracias por haber estado aquí. Los amamos, los bendecimos y los esperamos en nuestras próximas reuniones correspondientes y obviamente el domingo también. Si hay necesidad de oración, vamos a estar el liderazgo aquí enfrente para que puedas pasar con nosotros. Gracias.